cantidad de filósofos que nos referían al punto de el cuestionarnos el porqué de las cosas, el cuestionarnos el porqué de las situaciones, y creo yo que encaminados en eso nosotros estamos tratando de ver algunas de las cosas que están sucediendo en este momento, y es importante que sigamos con ese cuestionamiento, que sigamos con ese análisis, pero basado con información un poco más real. Tal vez hablamos de lo que nosotros logramos comprender, nosotros logramos ver, pero que algunas cosas son aparentes, pero no son totalmente ciertas, no son totalmente reales, ¿verdad? En el transcurso de este proceso que llevamos ahora en continuación a lo que teníamos, la vez anterior hablábamos acerca de los aparatos ideológicos, y hablamos acerca del rol de la familia en el aprendizaje del ser humano en la sociedad, y hablamos acerca de la religión, ¿verdad? Hablamos también acerca de los medios de comunicación y cuál es el rol de los medios de comunicación, tratando de incidir en la mente de las personas con relación a cuál era nuestra visión de las cosas. Nos iba formando y nos iba forjando nuestro entendimiento de las cosas, el dominio de la élite sobre las masas, sobre la cantidad de personas. Para abordar el tema que vamos a ver en esta ocasión, que nos va a llevar el cursito, el tema general es tesis de la realidad nacional, donde vamos a ver también algunos elementos dentro de la tesis de la realidad nacional, algunos elementos como el fin de la guerra. Vamos a ver también el asunto de la guerra social. Vamos a ver también un elemento que también nos lleva a la cuestión de el desmontaje de los partidos políticos. Y la sustitución del Estado por el mercado. Muchas de las preguntas que previamente ahorita hemos estado tratando de discutir lo lleva en sí una explicación o un análisis de lo que podemos hacer de todas estas problemáticas que hemos estado analizando. No sé de los que están aquí presentes, dentro de lo que es el sistema económico y político que el país tiene ahorita, hablamos acerca de un sistema político y económico capitalista. ¿Por qué está aquí? Sistema político y económico capitalista. Pero dentro del sistema capitalista, a nivel de la historia, han habido una gran cantidad el sistema ha ido como renovándose o cambiándose, porque el sistema capitalista tiene una característica, y es que en determinados momentos entra en crisis, y esa crisis hace que busque la manera de cómo corregir esos problemas a nivel económico, que tiene que ver también con el sistema político, para poder cambiar todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que pudiéramos hacer, digamos, como este análisis de lo que vamos a empezar a plantear, porque de aquí depende la respuesta que carecemos ante las problemáticas que estamos discutiendo. Vamos a hablar de un señor que se llama Adam Smith. ¿Saben ustedes quién fue Adam Smith? Nada que ver. No. Adam Smith
se podría decir que fue el padre del capitalismo, ¿verdad? En fundamentó el capitalismo, que en este país el capitalismo, ¿perdón? No, Adam Smith estamos hablando de por 1700 y algo, hace una gran cantidad de tiempo hacia atrás. Adam Smith habló acerca del mercado y habló acerca de la economía, y el fundamento de Adam Smith era la libre competencia, el mercado, lo que él llamó, un libro que sacó que se llamaba La riqueza de las naciones, y habló acerca de un elemento que se llamaba la mano invisible. Él consideraba que el mercado era capaz de poderse ordenar él mismo a través de la competencia entre la oferta y la demanda. Pero como el sistema ha venido siempre generándose crisis, cada cierto tiempo se hacen las cosas de una manera, pero esa manera llega a terminar, genera crisis, y la crisis que genera es que el capital o el capitalista pierde la capacidad de acumulación de dinero, de plata, de ganancia, y eso hace que se reorganice la cosa de otra manera. Los ideólogos capitalistas, ellos van buscando dónde están las fallas y buscan la manera de corregirlo, porque la economía tiene una base en la sociedad, ¿verdad? Y la sociedad va cambiando en base a la cultura, en base al conocimiento, en base a tantas otras cosas. Allá por el año de 1929 se genera en el mundo una crisis del sistema capitalista, del sistema liberal, que es el que esbozaba Adam Smith con relación a la economía, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial y el gane, digamos, de los países aliados, con Estados Unidos, Inglaterra y otros países que fueron los que le ganaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial, se genera, digamos, un boom de la economía. Perdón. Sobre todo en la economía de los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y hubo unos acuerdos, creo que esos acuerdos después de la Guerra Mundial fueron los acuerdos de Versalles, el pacto de Versalles, donde allí se le impuso, digamos, a Alemania, que había sido derrotada, que iba a tener que pagar los costos de la guerra, y que eran, digamos, unos costos bien elevados, sumamente elevados. Y la economía había quedado en quiebra, y con esos costos que tenía que pagar de la guerra era totalmente dejar a Alemania hundida en la pobreza y la miseria. Estados Unidos tuvo un boom de la economía, de la industria, y empezaron a producir de manera fuerte, grande. Esa sobreproducción de la economía llegó hasta el punto donde ellos consideraban que ese boom de la economía no iba a tener todo, iba a ser permanente, ¿verdad? Pero allá por 1920 y algo se empezó a generar una crisis. Específicamente en 1929 se genera una crisis de Wall Street, una crisis que, debido a que la economía en Estados Unidos y en los países aliados había sido tan grande, que ya la producción, lo que se vendía de las empresas, de las fábricas y todo eso, era tanta la ganancia que ellos empezaron a invertir en la bolsa de valores, a meter dinero para ganar más dinero. Pero llegó un punto donde la economía se estancó y ellos empezaron a tener productos que ya no se vendían porque había demasiada saturación, ¿verdad? Empezaron a tener lugares donde iban almacenando la mercadería que no se vendía, entonces tuvieron que empezar a despedir gente, empleados, y empezó la economía a decrecer, ya no crecer, sino que iba para abajo, ¿verdad? Esa crisis de 1929 terminó de enfatizarse en 1930 con el cierre de muchos bancos, y eso generó una crisis a nivel de los países que estamos mencionando, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, más los países que habían sido vencidos en esa guerra. Y otro elemento que destacó esa crisis era, y el miedo que había ante esa polarización,
de lo que los capitalistas llamaban el miedo al comunismo, ¿verdad? Porque la Unión Soviética había empezado a tener ya otro tipo de organización diferente al sistema capitalista, ¿verdad? Y a organizarse de manera colectiva, con diferencia al sistema capitalista, que la cuestión era el individualismo. Usted gana, usted compra, ¿verdad? Usted trabaja y esa es su vida. Entonces allí se genera una crisis humanitaria terrible, donde los obreros no tenían trabajo, no tenían comida, y una inmensa mayoría que se quedó en la calle porque les quitaron hasta la casa. Debido a que no tenían trabajo, no tenían cómo pagar su casa, y les tocó que andar en la calle, mendigar, como me dice. Sí, ajá, correcto. Entonces en ese tiempo aparece, digamos, otro personaje que empieza a analizar, empieza a estudiar un modelo diferente de capitalismo, ¿verdad? Y este señor es apellido Keynes. Keynes empieza a hablar acerca de una economía donde el Estado tiene que cumplir un papel diferente, ya no solo de quedarse atrás viendo cómo el capital y las industrias producen, sino que el Estado tiene que ser el garante del empleo, el garante, digamos, de las infraestructuras, el garante de algo que se llamó el estado de bienestar. El estado de bienestar no nació con Keynes, pero sí, correcto. El estado de bienestar había nacido con mucho tiempo anterior, ¿verdad? Y se había desarrollado a través de ver que el sistema capitalista marginaba una buena cantidad de la población. De ahí se empezó a crear algunas cuestiones como el seguro de desempleo, el seguro social y otros elementos que se fueron desarrollando con la crisis del capital de manera global. El sistema de Keynes, que es el estado de bienestar, que se le llamó el modelo keynesiano. Este modelo apuntalaba a que el Estado tenía que invertir, tenía que meterse en el mercado para poder utilizar algunas de las herramientas en el factor económico, como por ejemplo el asunto de, en la economía, la moneda, ¿verdad? Y el sistema fiscal, ¿verdad? Para poder de esa manera incentivar la producción, incentivar la inversión del capitalismo. El capitalista no se quedara, digamos, con el dinero y lo metiera al banco a ganar, digamos, un rendimiento por guardarlo. Entonces el Estado podía, a través de esos sistemas, poder, digamos, incentivar o presionar a los empresarios para que sacaran su dinero del banco y lo invirtieran en la producción, ¿verdad? De otra manera también le daban, digamos, a los desempleados un subsidio de desempleo o un cheque por desempleo. Esto incentivaba la producción económica porque usted tiene plata, usted va a comprar. Y al comprar, entonces, usted necesita reproducir en mercadería que ya se agotó y sustituirla por otra. Por lo tanto, al generar, digamos, ese círculo de producir y consumir, ¿verdad? Independientemente si había trabajo, el Estado garantizaba eso a través de eso. Entonces, las empresas que ya no tenían ese producto tenían que restituirlo, por lo tanto tenían que emplear a otras personas para poder hacer eso. Y así se generó desde 1930 hasta alrededor de 1970 el boom del sistema keynesiano. En nuestro país este sistema dejó de funcionar alrededor de los 80, 90, ¿verdad? Donde ya entra otro proceso. El sistema keynesiano deja de rendir los frutos que necesitaba porque el sistema financiero global se vuelve a recapitalizar, se vuelve a crecer, y los grandes empresarios dejan de tener todo el rendimiento económico que ellos desean tener, ¿verdad? Se limita a través del Estado. Algunos utilizan al Estado para poder usufructuarse en los sistemas como el de nosotros, ¿verdad? Las oligarquías o los partidos políticos tradicionales se meten en eso, hacen una relación con el Estado,
establecen una relación y crean sus monopolios o sus oligopolios, o crean desde el Estado empresas para poder garantizar su plata, pero teniendo límites digamos, en el progreso o en la situación del avance, y se queda limitado. Entonces la población igual sufre de esa cuestión de la economía limitada, de una economía rezagada. Entonces empieza a crearse en El Salvador, existen dos elementos históricos donde a partir de 1989 aquí en este periodo de tiempo en El Salvador fue la presidencia. ¿Quién fue el presidente en este año? Cristiano. Cristiano. ¿Y qué es lo que sucede, digamos, cuando Cristiano entra en el gobierno? ¿Qué es lo que ustedes pueden acordarse de Cristiano? ¿Cuál fue de sus gestiones que hizo él como presidente de la República? Vendió la banca. ¿Vendió la banca? Privatizó. Privatizó la banca. Manejó un discurso que decía economía social de mercado, que ya no tenía nada. Ajá. Privatizó la banca. Esto entra en un contexto diferente y el sistema keynesiano, el sistema de bienestar, el sistema de ayuda a las personas, el sistema del seguro social, el sistema de tratar, digamos, de apalear la economía a través de que el Estado juega un papel en la economía, deja de ser, entra en un quiebre y se produce lo que conocemos ahora como el sistema económico, político y social neoliberal. El sistema neoliberal, la base de eso es que el Estado no tiene nada que ver con la economía. El Estado no tiene que meterse en nada, significa tratar de achicar al Estado, ¿verdad? Y aquí es donde vemos que comienzan con el asunto de la banca, y de ahí que otro tipo de privatizaciones ha habido hasta la actualidad, después de los Cristianos y con el asunto de la banca. Con Calderón Sol, ¿qué fue lo que se privatizó? La telefonía. Telecomunicaciones, digamos. Ajá, las telecomunicaciones, correcto. Las telecomunicaciones. ¿Qué más? ¿Qué más se ha privatizado? Las pensiones. Las pensiones. Algunas autónomas, así como DUA, también Digamos, sí, dentro de ese proceso no solo existe la figura, digamos, de privatizar, sino que asocios o concesiones, concesiones, asocios, todo ese tipo, pero que lleven cubierto una forma de privatizar, de generarle, digamos, al sector financiero, de generarle al sector oligarca, al sector, digamos, de la gente que maneja el capital, garantizar meterse en esos negocios, ¿verdad? Entonces ahí está, por ejemplo, lo de DUA, con lo que hoy conocemos como Jovial, sí. lo de la energía, con lo que hoy es Cerda. ¿Qué otra cosa podríamos ver de lo que se está haciendo con relación a garantizar, digamos, la empresa privada? Así como el caso de Lira, también fue cerrado el barco de Cristiano. Correcto. Ahí pasamos, digamos, de un estado keynesiano, de que el Estado garantizara, por ejemplo, la regulación, ¿verdad? La regulación de precios. Eso el Estado keynesiano garantizaba todo tipo de cosas para poder estabilizar los precios. Algunas personas todavía no nos acordamos de por qué lo vivimos, pero en el caso tuyo posiblemente vos no estabas en ese momento. Cuando existía MIRA, ¿verdad? Instituto Regulador
garantizar o para poder, digamos, equilibrar o garantizarle a las personas con menos capacidad económica el acceso, digamos, a los alimentos, al arroz, frijol, azúcar, etc. Entonces, de ahí, de ese sistema, de ese modelo keynesiano, pasamos al modelo económico neoliberal, ¿verdad? Donde se empieza a generar todo ese tipo de cuestiones de privatización. Ahora, ¿qué tiene que ver las privatizaciones con nosotros? ¿De qué manera nos afecta? ¿O de qué manera nos beneficia? ¿Cómo podemos analizar nosotros esta situación? ¿Verdad? Este sistema vino a quitarle, por decir así, aquellos beneficios. Hoy, si ustedes hacen un análisis un poco minucioso, ¿verdad? De que, bueno, hablemos de algo concreto. ¿Cuál ha sido una de las propuestas en el factor económico, en el factor de salarios que hizo Carlos Callejas? Lo hizo a través de un medio de comunicación donde le dijo de que para que la gente pudiera ganar más. ¿Lo escucharon ustedes eso? En una radio como que lo dijo. Yo creo que sí, o en la televisión, creo. En la radio. En la radio. ¿Cuál era la propuesta? Que trabajara más. Que produjera más y que gane más. Para producir más, para ganar más hay que producir más, dice Callejas. Y una de las luchas en el periodo, una de las luchas sociales de los trabajadores organizados en sindicatos, en gremios y todo, fue pasar de 10 horas laborales a 8 horas laborales. ¿Verdad? El asunto en el periodo del keynesianismo se garantizaron algunas cosas que podríamos llamar positivas, por ejemplo, los 15 días de vacaciones, el asueto, el asunto del aguinaldo, etcétera, etcétera, el seguro social, las pensiones y todo eso. Ahora dice Callejas que para poder garantizar dentro de este sistema neoliberal que la clave es la producción, que la clave es el rendimiento económico. Si la gente quiere ganar más, entonces tenemos que pasar de 8 a 9 horas diarias de trabajo. Pero realmente garantiza pasar de 8 horas a 9 horas que la gente va a poder suplir sus necesidades. No. ¿Cuál es la realidad en la fábrica o en las empresas ahora? ¿Sí? Sí, o sea, yo lo he comprobado que yo lo he comprobado incluso con la gente que yo pongo a trabajar. Vaya, yo a la gente no le puedo pagar más de $1 la hora. Ese es el salario que yo les pongo a ellos. La diferencia es que no se les descuenta seguro, ni pensiones, ni nada de eso. Entonces ese dólar es íntegro para ellos porque no me alcanza para darles más. Sin embargo, a veces en la temporada de trabajo se les da a ellos la oportunidad de ganar extra. El dólar extra se platica con ellos y se les da la oportunidad de ganar entre $2 o $3 más. O sea, estamos hablando de 3 horas extras, $3 más. Pero ¿qué sucede con eso? Yo veo que ellas, a pesar de que la ganancia aumenta a través del trabajo extra que hacen, que por supuesto el trabajo en mi taller no es igual que el trabajo en las maquilas. Yo ayer les explico que para ganar lo que ganan en mi taller, las maquilas tienen que trabajar 4 veces más. O sea, lo que mi taller produce en 1 hora, en una maquila lo tienen que producir 4 veces para poder ganar ese dólar. Entonces, pero yo las veo a ellas de que ellas no salen de la crisis, o sea, siguen ni siquiera en ese tiempo que les dura 3 meses, logran ellas paliar las necesidades más básicas que necesitan. No logran juntar dinero para comprar su ropa, no logran comprar víveres suficientes para tiempos que no hay trabajo, y no es porque sean malas administradoras, sino que simple y sencillamente que se limitan un poquito en el tiempo y en ese tiempo pues ellas tienen la oportunidad de comprar un poquito más variada su comida, igual no logran guardar dinero, o sea que no soluciona la crisis de las personas de trabajar más, cuando que lo que debería de haber
sería mejores salarios, ¿verdad? Para dar la oportunidad de generar, ¿cómo se puede decir? Una afluencia económica en la población y abajo, en los de abajo. Y concientizar a la gente de que no vaya a dejar los dineros allá a la URB, ¿verdad? Esas que han fabricado, los centros comerciales y todo eso, sino que quizás el dinero se empiece a manejar en el área baja, en los mercados, para que retorne a la misma gente. En torno que si la gente de abajo logra implementar en ese mercado, entrar en ese mercado y cumplir, entonces se puede romper un poquito el capitalismo y quizás, no sé, me extendí mucho, pero por ahí va mi idea. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, en cuanto a la recaudación del IVA, acordémonos que este señor Calderón Sol, ¿verdad? En su periodo se le subió el IVA al 3% más. Eso le dificultó a la familia salvadoreña, pues, el costo más de la vida que la canasta básica. Ahora, la situación en el plan que lo está viendo el candidato de Arena es lo mismo de la explotación, ¿verdad? Y que los entes vigilantes, para que el obrero tenga una correspondencia a favor, como es el Ministerio de Trabajo, ellos no ejercen su función. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo siempre va respaldando la patronal, ¿verdad? Entonces, lo que los gobiernos estos actuales han estado apoyando en cuanto al incremento salarial, nosotros vemos en la realidad que eso no funciona, porque cuando se hace una revisión a nivel nacional de cuánto le está pagando a la persona en el campo, sigue siendo una violación, ¿verdad? Una violación a un acuerdo, a una ley que este gobierno, junto con la empresa privada, funcionaron, de que le tenía que pagar el salario mínimo a la gente en el sector rural, $250, pero en la realidad no se está cumpliendo. Gracias. En realidad podemos ver que en las diferentes fábricas, no podemos decir en todas, pero en la mayoría, en esta producción de lo que ellos maquilan, de lo que ellos hacen, de lo que ellos fabrican, a la gente le ponen un salario mínimo, ¿verdad? Que está estipulado por ley, pero que las empresas pueden cumplirlo, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas empresas que no pagan lo de ley, ¿verdad? Y algunos, cuando ustedes miran los anuncios en el periódico, dicen salario apegado a ley, ¿verdad? O sea, como si fuera un plus eso, ¿verdad? Como que dice, podríamos pagarle eso o no pagarle eso, pero si está pegado a ley, porque dicen, bueno, ya es bastante, salario mínimo. Por otra parte, a las personas que trabajan en las diferentes fábricas, en las empresas y todo esto, las hacen que trabajen por producción, ¿verdad? Por producción quiere decir que si esta persona o este grupo de personas, prácticamente, lo vemos bien palpablemente en las máquinas. Hay cierta cantidad de bultos de ropa que tienen que maquilar, ¿verdad? Y si a la hora determinada de salida, de sus 8 horas, por decir algo así, no han terminado, ellos tienen que darle hasta terminar. Entonces, por lo tanto, pueden trabajar media hora más, una hora más, y nadie le garantiza que sea una hora extra, ¿verdad? Hay mucha gente que la hace trabajar todo ese tiempo, pero no significa, digamos, una remuneración hacia esa necesidad. ¿Sí, Peche? No, yo no necesito. Vale, quizás el problema es que viene desde los altos rangos, digámoslo así, del gobierno, porque vaya, ahorita lo que si logra estar Nayib Bukele del presidente, lo primero que dice que va a hacer es quitarle los impuestos a la gente de escasos recursos. Ahí entra el IVA, el impuesto al gas, de energía eléctrica tal vez, y la verdad es que de una u otra manera eso tendría que influir en la canasta básica. Más sin embargo, se ve el efecto de la globalización
y la inflación de consumo. Porque ahorita, hoy por hoy, si bien es cierto, las grandes empresas van a saber que ya los de escasos recursos no van a poder pagar o no van a tener la obligación de pagar este IVA, digámoslo así. Por ejemplo, las empresas no van a venir y le van a bajar al arroz y que al azúcar y todo eso. O sea, esos precios se van a mantener porque van a saber que por lo menos el salvadoreño estándar va a tener unos centavitos extra para poder consumir o lo mismo o un poquito más. Bueno, eso habría que ver en la propuesta de ley Bukele cómo es que él pretende, cómo él ha analizado de hacer esa situación de condonar del impuesto a las 100.000 personas más pobres. Porque si nosotros vemos nuestra realidad, es que la gente de mayor escasos recursos, o la gente que está en la vulnerabilidad más baja, es la gente que anda en la calle. No sé si pueden llegar a 50.000 personas en la calle o 100.000 personas en la calle. La capacidad de consumo de la gente es prácticamente nula. Esa gente vive de lo que le regalan. De regalía. Correcto. Entonces, o de la basura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sería la gestión de quitarle el impuesto a la gente que no viene para consumir o que no paga impuestos? Eso es realmente un desafío. Habría que ver cómo él piensa hacer eso, cómo es la idea de esa situación. Yo desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, esa es una medida que no le veo ninguna viabilidad, porque sucede de que al final del camino, usted acaba de decir un punto bien clave, bien básico. Las personas no se les puede eliminar el impuesto porque, bueno, primero quizás tendría que generarle una tarjeta a las personas que van a estar libres de pagar ese impuesto para que cuando vayan a comprar lo presenten y les puedan exonerar el impuesto, bajarle el impuesto, bajarle el 20 la madre por ciento, quitarle la renta, el IVA, el no sé qué, el esto, el aquello, el otro. O sea, quizás debería de ser ese uno de los sistemas que tendría que implementar, porque al final del camino, ¿cómo va a ser? Porque aquí no hay solo 100.000 familias que necesitan que se les regule el impuesto. Aquí hay de la clase media para abajo que necesita que se les regule el impuesto. Vaya, porque la gente cuando va y compra un par de zapatos paga el impuesto, compra una pastilla y paga el impuesto, compra un chicle y paga el impuesto, compra una caja de fósforo y paga el impuesto, una libra de sal y paga el impuesto. Vaya, porque uno al final, el consumidor final, es el que está pagando el impuesto en su totalidad. Porque el recaudante de ese impuesto, si quiere, lo presenta y si no, se queda con él. Quizás sería mejor que en lugar de estar ofreciendo exonerar de impuestos a esas 100.000 familias, obligue al recaudante a pagar en su totalidad. Sí, que de hecho la propuesta de él es hacer pagar los impuestos a los que hoy por hoy han evadido los impuestos desde hace décadas y quitarle el impuesto a la gente que de plano, o sea... tendría que hacerlo así estipulado, como yo, por ejemplo, si él sale favorecido con eso y si no carga un documento que obligue a la empresa a regularle el precio, no lo va a cumplir. Y aparte de eso, las empresas van a hacer exactamente, o sea, para ellos genera más ganancia todavía, porque ellos le van a seguir zampando a la gente las cosas caras y ellos van a tener una retribución económica mucho más grande. O sea, es lo mismo que nos está pasando, por ejemplo, con el transporte. Con el transporte le están dando gran carabajo a la gente y el gobierno subsidia, que el gobierno aquí, que el gobierno allá, pero los transportistas del supuesto servicio público, que no es público, es privado, ellos en la alza con los costos del transporte. O sea, se la dejan ir a la gente y habiendo un subsidio que no debería de existir eso. O sea,
debería de haber una verdadera política para que el anciano pague pasajes. Esa debería ser la primera. La segunda, que no debería de haber una saturación en los autobuses, ese aglutinamiento de personas adentro de los autobuses que transmite enfermedades, que sofoca a la gente, que provoca la delincuencia arriba de los autobuses, porque a la aglomeración ahí van bolseando medio mundo, provoca el abuso sexual y el acoso contra las mujeres, incluso contra los mismos hombres, de hombres gay hacia los hombres. Nos toca, les agarran su parte íntima arriba de los buses. Todo eso existe y yo tengo experiencia de querer ir a subirte a los buses. Entonces que son hombres los que te agarran la manguera. Entonces todo eso tiene mucho que ver, o sea, por eso yo la veo por el momento inviable. Bueno, estudiar un poco más porque ha sido una pincelada, había que ver ya cómo se plantea hacer digamos, esa forma de subsidiar o de ayudar, digamos, a las personas que están en condición más delicada económicamente. Sí. Bueno, pero puntualizando, el sistema neoliberal, el neoliberalismo implementado en el país desde 1989 hasta el momento, sigue todavía en un proceso de establecimiento, en un proceso evolutivo de establecimiento que comienza la filosofía o parte del elemento filosófico del neoliberalismo es reducir al Estado, ¿verdad? Haciendo que el Estado no se meta en la economía y que mientras menos pueda meterse en las cuestiones que, por ejemplo, hay países donde inclusive han privatizado ya la seguridad, ¿verdad? Han privatizado las cárceles, han privatizado todo lo que nos podamos imaginar está privatizado. En el país comenzaron con la banca, siguieron con la telefonía, siguieron con la electricidad, ¿verdad? Y continúan. Ahorita estamos viendo nosotros el caso, por ejemplo, de Santa Tecla, donde es un asocio público-privado de la cuestión de la basura, ¿verdad? Donde a una empresa colombiana le han cedido, digamos, la recolección de la basura. Ellos están ocupando eso. Privatizar es el eslogan y es la manera de actuar del sistema neoliberal. Y una de las cosas más perjudiciales es usufructuar la naturaleza. ¿Qué significa? Ahorita lo estamos viendo de manera palpable en el país. ¿Qué se está viendo ahorita? Una lucha por la no privatización del agua. Los diputados dicen, no, es que no estamos privatizando, no estamos concediendo a las empresas privadas que ellos determinen su uso, la facturación, su costo, todo eso, ¿verdad? Ahora, nosotros creo que en el tiempo ya hemos visto esas películas y ya sabemos cuál es el fin, ¿verdad? Entonces, entramos en esa situación donde usufructuar la naturaleza, se considera la naturaleza como algo que puede ser explotado de manera ilimitada. Pero nosotros sabemos que toda la naturaleza es un bien finito, es un bien natural, pero finito, que llega a terminarse, ¿verdad? Y si se explota de manera, digamos, a grandes escalas, eso se termina más rápido, ¿verdad? Entonces, por eso vemos nosotros en la actualidad en el sistema neoliberal una globalización de los negocios, pero los negocios entran a través de las cuestiones de la naturaleza, del territorio y de todo. Estamos viendo ahorita que Estados Unidos está perdiendo su capacidad de hacer negocios, ¿verdad? De imponer su voluntad, su hegemonía, y estamos viendo el surgimiento de otros pueblos, de otros países, de otras potencias, de otros imperios, en este caso China, ¿verdad? Tan peligroso es, citando el caso del Círico, de las zonas económicas especiales, 3.500 kilómetros cuadrados, la pérdida de la soberanía en toda la zona costera, desde la playa hasta 12 millas náuticas, donde ahí van a poder explotar todos esos recursos que hay ahí, que las grandes empresas transnacionales necesitan de esos recursos que están ahí para poder usufructuar esta situación, ¿verdad? Entonces ahí debemos de tener ese cuidado de ir viendo todas estas cosas para hacia dónde van. Ahora, yo les pregunto, ¿en esto hay alguna diferencia
debemos de ser críticos, ¿no? Utilizar, digamos, el sistema de la crítica, del análisis, ser objetivos y dejar a un lado el elemento pasional. El gobierno que venga va a poder combatir el sistema neoliberal, va a poder dejar que las empresas sigan usufructuando estos recursos. Si el agua se acaba en este país, ¿cuál es nuestro destino? Si las playas quedan empantanadas y ya no hay nada que podamos hacer, ni siquiera vamos a podernos ir a bañar a estas playas dentro de unos 15 o 20 años, 25. Esas son preguntas fundamentales que nosotros debemos de realizar, ¿verdad? Porque la lucha es en el entendimiento y en el quehacer, ¿verdad? Entonces, las respuestas a todas estas problemáticas y todo esto que queremos realizar, ha sido, digamos, como una pequeña introducción del módulo que tenemos para estas 4 sesiones, estos 4 domingos, y donde vamos a empezar a hablar de manera ya concreta de un par de elementos. Yo les propongo que de manera particular ustedes busquen estudiar todos estos elementos que vamos a ver la próxima semana, que es el asunto de la anomia social y de la guerra social, ¿verdad? Ahí lo que ustedes pueden investigar en San Google y todo eso, y aquí lo detenimos y lo analizamos y lo detallamos todo. Guerra social y anomia social, y ahí empezamos a darle ya esa situación. Sí. Y solamente un elemento, compañeros, no nos necesitamos, yo miraba desde este punto de vista, si aquí 2 o una persona viene a recibir la clase sigue normal, ¿verdad? Y nosotros tratemos de dosificar los tiempos, y nos anima lo electoral, hagámoslo en un determinado tiempo, pero la educación política es fundamental para poder entender la realidad. Sí, la cuestión esa del instituto de la naturaleza, yo estoy preocupada, muy preocupada por el avance. Bueno, Dago en un discurso que tuvimos en El Salvador dijo que nosotros nos habíamos convertido, nos estábamos convirtiendo en una economía de servicios, y eso es preocupante, y a mí me tiene preocupada el área montañosa de nuestro país. Yo soy de las personas que por mí las montañas deberían de permanecer totalmente intactas, dejar el espacio para que los animales vivan libres, haya producción de oxígeno y todo, pero en la zona esta de acá de los Naranjos para allá, se está dando el fenómeno de estar construyendo la zona en una zona turística donde están explotando, pero los miradores, digamos que no hacen el mismo daño como las grandes construcciones que están haciendo en la cordillera de Apaneco. Están construyendo restaurantes carísimos, no están al alcance ni siquiera nosotros, no es turismo para nosotros. Donde uno va a un restaurante de eso, y le digo porque he ido, y donde uno empieza a ver la carta y empieza a ver los precios exorbitantes de $10, $12 por un plato de comida, más el 30% de propinas. Ajá, y no se lo dan a la gente. Ese es un punto. El otro punto es que esos restaurantes no están siendo ni siquiera manejados por personal, por gente nuestra, por gente natural. Son restaurantes que los estamos ocupando siempre los extranjeros. O sea, lo preocupante es que también las grandes empresas ya se nos zampojan en esos lugares, cuando en esos lugares deberían estar siendo manejados primero con construcciones autóctonas, que no dañen la naturaleza, que no haya necesidad de deforestar toda una zona para construir. Segundo, por personas de la zona. Esa debería de ser una de las cuestiones que en cuestión de economía, el gobierno de Nayib debería de estar, el que pretende implementar debería de estar estudiando, y ya no darle espacio al extranjero. Se sorprende uno, por ejemplo, en Ataco, ver solo chapines vendiendo productos y los nuestros. Allá en Nicolás tenemos cerveza. Te vamos a dar unos 10 minutos de receso. Hay pancito con frijoles y hay una soda también para acá. Y no hay frijoles con pan. ¿Cómo no? Hay uno. Ajá, ¿va? Ahorita con el combate a
Ahí tenemos a Pacheco. Va Pacheco. Tenemos a Iván para que vaya a cumplir todas las desigualdades que hay. La zona categoría 1, que es la zona de Zapotitlán, zona agrícola. Todas esas las han vendido para montar. Ey, va que allá hay, Y mire, el Estado, Carlos, ¿Ah? esa zona No, pertenece debería. más zona de Hay una zona de- 10 minutos. El terreno categoría 1 no debería estar construyendo. En la zona de Zacatepaluca hay una zona que es de cultivo de Una casita que hay de madera. Ahí hay se podría cultivar se podría cultivarlo todo el año. Porque la zona y saben que era permitir en zona de cultivo de zacate para O sea que el paso de Alaska todavía está dentro de la lugar de zona de Santa Ana. No. Y a 5 minutos está la casa, 5 o 7 minutos. Ahí se es bastante, ahí, bueno, no sé cómo está ahorita, pero realmente es bastante Sí, se ve que pasa bastante. Pero la gente que la política que practican allí o a las que le han hecho caso es la del PCN y Arena. más gente yo no he tenido mayor presencia ahí. Y esa zona, ahí prácticamente trabajo de la guerra, no participaron, digamos, en la vestida, no me entienden. dice la esposa que no le deja vaso porque todo vota. Así me dijo que sí. De los personales que venían de la patrulla que les dieron. Y andaban viendo ahí a los niños, cualquier gente que tuviera acá, y esa cuestión del Estado queriendo el demonio del comunismo. Que antes no, había otra zona, una zona de Guaycúa. La zona sí fue para 1932, la masacre de la persona. Un gran allí, una tabla de cada entonces, cada sector tiene diferentes por el lado de la No nos dejan hablar. Miren, no nos dejan hablar. En Guatemala contra la Sicilia, en Honduras contra No le digo que ella las no puede hacer la política. y en Panamá contra la base militar de Crimea. Aquí hay que estar dando de vuelta con lectura, porque la gente de otro país está escuchando, confrontando el poder. Aquí tenemos 30 años de retraso. Todavía la preocupación no está en electoral. poniendo la esperanza de otra persona. Sería partido. Aquí todavía estamos poniendo la esperanza en una persona. Pero él no tiene que fueron 30 años y después de un periodo electoral. Hay un trabajo. Nosotros, la última fecha límite La dirección Ya le va a traer el teléfono. Pero no está la
usted vaya a un equipo público, por ejemplo, usted va a jugar fútbol y el equipo le mete 2 goles. Y usted por ejemplo, los goles que los partidos no tienen partido. Eso es lo que tiene que hacer. Un poquito de frente. Ya será otro. Parte del texto, que 3 meses, por la elección de Le dice a Mauricio que le van a llegar a Jorge. Si Jorge no le entrega, ahí lo vamos a censurar. Y tenemos que Sacar la copia de para la ahorita solo letra. que lo saquen así de 50. No, pues sí, eso no llegar a ¿cuántas son? Tengo 10. Pero hoy en la tarde voy a traer 7. Pero ¿cuántos son directamente ahí los que están encargados de ir? ¿De votación para ir con 18 horas? 10. Ah, Porque estamos manejando los 50-50. Estamos manejando los 50-50. yo digo para los de mesa. Porque los de mesa dijeron los de mesa dijeron vigilantes no hablaron. Es que tienen que comprometer. Que son 9 posiciones. Claro, vaya, pero la que hablaron ayer en la reunión ayer de Carmen fue los encargados de mesa. Pero nosotros busquemos los vigilantes. Estos de mesa no tienen que estar afiliados a ningún partido político. Ahorita todo lo que yo tengo. Ni vigilantes, Debe de seguir. Cuando tienen a la gente, háganlo en el chat del coordinador. Metamos la presión a Jorge, porque Jorge últimamente ha dejado de existir a las reuniones y siempre quiere ser el representante nacional. Y lo machuca que Jorge no tiene gente. Bueno, dejo pues. Se van. Sí. Nos vamos a ir a la reunión con Mazareo en la tarde, pues. Y ahorita sí, pues. Ahí me disculpa. Vamos, amado. Yo te maté 20 de Bueno, dejo de lo que estamos. Bueno. Yo creo que hicieron al inicio una presentación de cuáles iban a ser los temas en los ejes de la escuela, ¿no? No. Oh, vaya. Este segundo módulo igual va a constar de 4 jornadas, 4 domingos. A nivel nacional se está coordinando lo que es la escuela política del MNP, casi todo el país. Tuvimos en una reunión el sábado pasado
Entonces queremos ver cómo vamos a dar cuenta de lo que están dando también las otras escuelas en nosotros. Decirles que allá están tomando el modelo Esta escuela. y la de Sonsonate, porque son las dos que han tenido como más actualizaciones, un orden mínimo del formato de escuelas. Porque lo que pasa en las otras escuelas es que la gente se reúne y da una información y todos empiezan a discutir en torno a esa información. ¿Y qué te dijeron en la reunión anterior? Y empiezan a... Y ahí se y la coyuntura. Incluso en San Salvador a veces llega Dago y Dago se echa todo el discurso, que también es un formato de escuela, pero es eso, es una como conferencia. Entonces han tomado un poco el formato de educación. Vaya, ¿cuáles son los ejes de esa escuela? Uno, historia política del país. Historia política. Segundo eje, tesis fundamentales de la realidad. El tercer eje, análisis de coyuntura. Y el cuarto eje que vamos a desarrollar en estos 4 domingos son formas de organización política. El objetivo de la historia política es que comprendamos por qué vivimos en este momento y por qué estamos así en este momento. De dónde es que viene toda esta realidad, que no es casual que se esté dando. Toda consecuencia tiene una causa. Vamos a empezar a estudiar eso. Las tesis fundamentales es orientada a la construcción de una propuesta popular. Pero hay que entender de dónde salen las propuestas. ¿Por qué algo es alternativo a algo? El análisis de coyuntura no es que nosotros les vamos a hacer el análisis, sino dar mecanismos para hacer un análisis de coyuntura. De tal manera que el análisis de coyuntura no lo hagamos aquí, sino que lo hagan ustedes en los grupos, pero que ya tengan estos elementos del análisis de coyuntura. Esto no implica que no podamos tocar alguna información o algún elemento. Y la forma de organización es porque entramos a una etapa ya de partido político. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros ya organizados en un partido político? Y si vamos a dejar la forma casi espontánea que tuvo la población de organizarse o por comités, la forma que optó la gente fue por comités de nueva idea. Cada uno en forma distinta, algunos tienen juntas directivas, otras coordinaciones, etc. En forma de organización. Estos 4 vamos a desarrollar en 4 jornadas. Amado se va a encargar de la historia política, Carlos de las tesis fundamentales y yo voy a orientar estos 2 temas. Este día vamos a hacer una referencia con el tema del análisis de coyuntura en una especie de cuadrante. ¿Qué vamos a ver aquí? En esta primera parte vamos a ver qué son los hechos, qué son los fenómenos y qué son los actos. Este, digamos, es el primer cuadrante. En el segundo cuadrante nosotros vamos a ver actores y sujetos. En el tercero vamos a ver alianzas
unidad, coalición. Y en el último cuadrante vamos a ver coyuntura y realidad. Si nosotros logramos en el análisis combinar estos 4 cuadrantes, podemos darle un orden a nuestro planteamiento, una coherencia de cómo abordar el análisis de la realidad. Entonces empezamos con las diferencias entre hechos, fenómenos y actos. ¿Qué entienden ustedes por un hecho? Incluso hasta hay un noticiero que así se llama hechos. Hechos. ¿Qué es lo primero que a ustedes le viene a la mente cuando escuchan la palabra un hecho? ¿Qué es un hecho? Algo que pasó. Algo que pasó. Y lo que va a pasar será un hecho. No, y lo que está pasando es un hecho. Sí. Entonces, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará no. Será un Todavía hecho. no. Ese Pero será un hecho. Será un hecho. Será un hecho. Ahí lo estamos enmarcando en tiempo. Algo que pasó, un hecho. Y un fenómeno. ¿Han escuchado hablar ustedes de fenómenos? Un fenómeno meteorológico de ese tipo. Algo que se presenta como algo fortuito, que no se esperaba y de repente Espontáneo. espontáneo aparece. Que uno no sabe ni de dónde ¿Y de viene. dónde viene? Por eso, De repente. fortuito, espontáneo. ¿Qué Todos pasó? coinciden con Ana Ruth. Sí. Y acto, un acto. Lo que se piensa, cómo uno lo va a hacer. El acto es lo que uno piensa. O sea, O será lo que uno hace. Lo que uno Lo que hace. uno hace. Ajá, Uno hace. Exacto, la ejecución. El acto es lo que uno hace. Ajá. El fenómeno, dice usted, es espontáneo. Sí. Inesperado. Espontáneo. Y el hecho, dijo usted, era Lo que fue, lo que fue, lo que es. lo que es, Ajá, y el Y compañero lo que dice será. que puede hacer. Sí. lo que será, lo que será. Ese es un buen ejercicio. Efectivamente, los actos son lo que uno hace. Levantarse es un acto, caminar es un acto, respirar es un acto, pensar es un acto. La acción, cómo yo actúo de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Un fenómeno, ¿por qué dicen ustedes que es espontáneo? Denme un ejemplo de un fenómeno así espontáneo. Un tsunami. Un tsunami, ese es un hecho natural. ¿Por qué se darán los tsunamis? Yo con un terremoto. ¿O por qué se da un terremoto? Bueno, los terremotos es una cuestión de la tierra. Las placas tectónicas Una que combinación. chocan. Y uno podrá determinar o decidir cuándo van a chocar esas placas tectónicas o detenerlas a alguien que no choque las placas tectónicas. Escapa a nuestras manos. Si a nosotros escapa algo a nuestras manos, no lo podemos incluir dentro de un análisis nuestro, porque entonces ¿de qué nos sirve? Es como la muerte. La muerte es algo espontáneo. Uno sabe que será, pero nunca sabe cuándo, nunca sabe cómo. Extraño caso, espontáneo. Eso no nos sirve. Un fenómeno natural, amigo. Y hay fenómenos sociales. Sí. Un ejemplo de un fenómeno social. La insurrección armada del 32. La insurrección armada. Y ese fenómeno se dio de manera espontánea. De repente la gente salió y le hizo no. Entonces, ¿hay espontaneidad en el fenómeno? ¿O es consecuencia de algo? De actos. Consecuencia de algo. ¿De? De actos. Actos. Sí. Entonces, quitemos la espontaneidad. Porque no nos sirven los análisis. Porque lo espontáneo es espontáneo.
Uno no lo puede controlar, no puede tener incidencia, es el contacto. Como nos interesan los fenómenos sociales, porque los fenómenos naturales sí son importantes, nos interesan los fenómenos sociales. Y los fenómenos sociales se diferencian de los naturales porque estos no son espontáneos. Incluso ni los fenómenos naturales no tienen unas consecuencias, unas causas y todo eso. Aparte de todo eso, no podría ser fenómeno algo que nunca antes se había visto. Correcto. Todavía que no tenga precedentes. Por ejemplo, algo que te cura de un fenómeno que nunca antes habíamos visto. Que El Salvador gane la Copa del Mundo. Híjole. Eso sería un fenómeno. Y ya nunca. Es como el primer gol, ¿va? O el primer gol. Ya. Ahora, pero eso lo podemos controlar nosotros. ¿Cómo no? Es un fenómeno social. Y ahí sí de pronto se invierte en el tema del deporte, se quita la corrupción y no hemos tenido al mejor jugador del mundo. Claro. Mágico González. Y todavía ¿Y de sigue dónde viviendo, salió? coreano, y sigue siendo un Ni fenómeno. Pelé, ni Maradona. Bueno, hasta Maradona reconoce que el mejor jugador es El Mágico Mágico González. González. ¿Y por qué no vamos a controlar nosotros eso? O sea, es un fenómeno que nunca se ha dado, pero es consecuencia de actos, de lo que uno hace, de lo que uno hace. Y el hecho, un ejemplo de un hecho. Amado dijo insurrección. Eso es un fenómeno. Insurrección. Algo que ya se dio, dijo Amado, algo que fue 1932, algo que será, puede darse, algo que es, habrá que analizar si es un momento de insurrección o qué será en este momento. Y un hecho. Dejémoslo ahí. Vamos a dar unos elementos básicos para eso. Lo más inmediato, lo que se expresa, lo que uno incluso puede hasta palpar son los actos. Lo más bajo es los actos. El conjunto de actos forman un hecho y el conjunto de hechos forman un fenómeno. Entonces nosotros tenemos, voy a hacer aquí. Tenemos actos, acto 1, acto 2, ¿cómo se llamó la obra? Tercer acto, dice la gente. ¿Cómo se llamó la obra? No, se engancharon. Este conjunto de actos forma un hecho. Y decimos, hecho 1. Hechos de la madrugada. Hecho 2. Hecho 3. Y este conjunto de hechos hace el fenómeno. Fenómeno 1. Fenómeno 2. Fenómeno 3. Cuando yo relaciono todo esto, hablo de la coyuntura, que es una parte de toda la realidad. Y ustedes busquen ejemplos en la cotidianidad y vayan relacionando y digan, ¿cuál es la relación de los actos que yo hago en la cotidianidad? Primer acto, levantarme. Yo me levanto. Segundo acto, me cepillo los dientes. Tercer acto, me baño. Cuarto acto, voy al baño. Quinto acto, me visto. Sexto acto, voy a trabajar. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama el hecho? ¿Qué está haciendo usted? Apúntense a trabajar. Se está preparando para comenzar su jornada. Es su cotidianidad. Hecho cotidiano. Un hecho cotidiano. Rutina. Levantarse. Ya el fenómeno es toda la rutina que usted establece en su semana, en su día a día, en su cotidianidad. Quincena. ¿Mm?
No sería algo que haría esa uno de nada de levantarme, de lavarme los dientes. Un fenómeno sería que ayer fue sábado y el cuerpo todavía lo siente. Ahí hubo un conjunto de hechos. Le llamé al chero. Mira, viernes, ya te pagaron, es otro hecho. Que se relaciona con que yo tenía libre el día viernes en la tarde. Que se relaciona con que el cuerpo lo sabía. Y que se relaciona con las consecuencias del sábado. Todo eso es. Y más que todo, si la señora lo sopapé y ahí se vuelve el fenómeno. Ya lo vi. Vos lo acompañas. Lo que pasa es que no sale. No lo sé. En términos políticos, entonces a nosotros conviene hablar de actos y de hechos. Un acto, la expulsión de Nayib Bukele fue un hecho que tuvo diferentes actos. Supuestamente le tiró una manzana a la concejal, ese fue un acto. Segundo acto, la concejal puso la denuncia en los medios de comunicación. Tercer acto, presentó la denuncia en la comisión de ética del FMLN. Cuarto acto, toman la resolución, llaman a testigos. Quinto acto, toman una decisión, lo sacan. Ese es un hecho. Se llama expulsión de Nayib Bukele del FMLN. Hay que ver los actos. Y decir uno, ¿y esto tiene que ver con la manzana? No. ¿Y con qué tendrá que ver? ¿Qué pasó en esos días? ¿Qué había en esos actos, en esos días? Habían reuniones departamentales convocadas por Ramiro Vázquez, la CUP. ¿Y qué le estaba diciendo la gente en esa reunión a Ramiro Vázquez? Ese era un acto. Segundo acto, queremos que el presidente sea Nayib Bukele, la gente del FMLN. Tercer acto, queremos que la cúpula del FMLN salga, se vaya. La gente del FMLN. ¿Tendrá que ver ese acto con el hecho de la expulsión de Nayib Bukele? ¿O tendrá que ser la manzana? ¿Qué acto voy a relacionar yo? Los actos previos a la manzana. Los actos previos a la manzana. ¿Tendrá que ver la manzana? Sí, fue un acto, claro, pero no es el acto que determinó la expulsión. Yo pongo una escala de actos importantes. ¿Qué es lo que determinó? ¿Cuál acto determinó la expulsión de Nayib? Y será el fenómeno Nayib Bukele. Es un fenómeno. Un joven con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Y la gente lo respetaba. Esto es lo que vamos a aprender a analizar en este primer cuadrante. Cómo categorizar los actos, cómo definir los hechos y cómo establecer el fenómeno. Pero lo más importante, cómo hacer esas relaciones. Cuando yo tengo ya esas relaciones, ya yo establezco una teoría o una hipótesis además. Digo, esto va por aquí. Incluso me puedo adelantar a lo que será, prever cosas que pueden ser. Y lo de la alianza con el CD era previsible. Sí. Y con GAN también. Pero había que analizar los actos. Había que analizar los actos. Y es cercano Nayib Bukele con Ramiro Vázquez. Sí. Y no es el acto. Los actos. Y Ramiro Vázquez, ¿con quién tiene negocios? Con Tomás Regalado. Una caña de azúcar. Otro acto. Y Tomás Regalado está atacando a Nayib Bukele como oligarquía. No, otro acto. Ahora, ¿y quiénes sí lo están atacando? Ricardo Pombo. Y Javier Simán está atacando a Nayib Bukele. Compadres hablando. Todo, no sé, pero son actos. Uno puede decir, no, es que ahí hay cosas arregladas, que no hay. Pero fundamente, analice los actos. Analice los actos, el hecho y el fenómeno. Porque si usted solo dice, esto va a terminar, sí, pero fundamente, haga el análisis, la estructura del análisis. A eso nos adelantamos.
Luego vamos a ver los actores y los sujetos. Y en los actores y los sujetos, lo importante es quién es actor, es decir, quién participa únicamente en la política, pero no tiene poder, no define, él solo participa. Por ejemplo, Amado, levantate por favor. Un actor, ¿por qué te levantaste? ¿Por qué me dijiste, vos? Sí, pero yo qué poder tengo sobre vos para que te levantes. Amistad, La amistad, la relación. No, le dijo por favor. Por favor. Ah. Nada de hacerlo, me levantaste, ya no. O sea, ¿quién determinó que Amado no se levantó de manera espontánea? Hubo alguien que le dijo, levántese. Al revés, si Amado me hubiera, Oscar, sentate por favor. Quizás yo me siento. Entonces, ¿quién determina que va a hacer las cosas? El sujeto y el actor. Ahora, ¿cuál es la tarea nuestra? Llevarlo a la práctica. Por ejemplo, ¿qué grupos están aquí? Aquí está Chalchuapa. ¿Cuántos son de San Chalchuapa? Sebastián. Solo uno, dos. San Sebastián, uno. USA, dos. MNP, tres. Le ganamos. Porque fue Madrid. Pero Pero siempre le ganan porque yo soy MNP. hasta el otro. Usa. Para USA, por ejemplo, ¿quiénes son los actores para ustedes? ¿Quiénes están participando con ustedes? Con USA. En este escenario donde se han metido ahorita el tema de la formación de nuevas ideas, la campaña, las gestiones, las alianzas, la obtención de recursos, ¿quiénes son los actores? ¿Habrá alguna iglesia como actor ahí? No. ¿Habrá algún partido político? En parte. Sí. ¿Cómo se llama? Nueva idea. No, pero ustedes son de la idea. Se llama Gana. Se llama Gana. ¿Habrá algún empresario? Probablemente. Empresarios. Los compañeros en el exterior, La diáspora, ¿no? la diáspora. Allá. La diáspora salvadoreña, ¿no? En el exterior. Sí. Son actores que juegan en todo esto. ¿Qué otro? Los que están viendo la... Ajá, el espectador. Ajá, el público. Ajá. Tu auditorio, el auditorio de YouTuber se llama, Del canal. del canal. El auditorio del canal de YouTube de Pacheco. Es un actor. Que Pacheco le sigue la pista. Quien comenta, quien no comenta, si el que comenta es troll o no es troll, qué relación tiene con quién. ¿A dónde aumentan los suscriptores? ¿Con qué video? Ahí como no está grabando, ahí decimos que vos sí los investigás a los que están viendo esto. No, pero no, y todo eso, Claro, hay estadísticas ahí en el canal de YouTube. Pacheco News. Auditorio. Desde el canal, ¿va? Sí, de hecho, la diáspora en el exterior tiene un poquito más del 70% de reproducciones. De producción. Ajá. Una gran cantidad. Y Chalchuapa, el alcalde, será un actor. No juega en nada el alcalde, ni a favor, ni en contra, ni neutro, como Sí. que no existe. Como que no existe. No existe alcalde. Alcaldesa Y podría en algún momento, ¿de qué partido es el alcalde? de Arena. De Arena. Y podría en algún momento alguien de Arena decirle al alcalde, detenga esa actividad, no les preste la calle. ¿Cómo no? Es Puede un ser un actor. actor político. Es el funcionario público. Los O sea alcaldes. que el actor no necesariamente tiene que ser El a favor de la causa. No, es en Ahora contra de vamos la a causa. clasificar eso. Ni a favor ni. Vamos a ver, después de todo esto, quiénes son los aliados, quiénes son los con los que podemos hacer coalición
con quiénes hacemos unidad, quiénes son enemigos, quiénes son amigos, quiénes están a favor, en contra, o son neutrales. Todo eso hay que tenerlo bien claro, bien claro, para saber dónde movernos. No voy a ir al alcalde de Chachuapa, mire, son nuevas ideas, fíjese que... Aunque mire, fíjese que se ha dado el efecto de que, por lo menos para lo de la marcha, nosotros nos arriesgamos y mandamos la solicitud. Sabíamos la respuesta del Ministerio de Transporte, ¿verdad? Pero, sin embargo, siempre se fueron a dejar las cartas a la policía y todo eso. Pero eso lo vuelve aliados nuestros. No. Ya vamos a ver. Ahora, los derechos humanos también. Y los derechos humanos dependen. En un mitin político electoral, ¿los derechos humanos son aliados nuestros? No. Está En para garantizar. una actividad de calle como una marcha, ¿serán aliados nuestros? Son bien, hombre. Sí. Bueno, sí. Sí. Involuntariamente. No, es que... Ahí andaban y andaban. No, es que ya entendí, todo. es que ya entendí en qué parte, en qué punto son aliados nuestros. Porque la presencia de los derechos humanos garantiza que la policía no vaya a tener un acto represivo en contra nuestra. Ya. O una denuncia, ¿recuerda? O una denuncia. Mira, ya en la ruta mismo te andaban echando la alcaldía. Ahora ese derecho humano. Quita el reporte, nadie hizo nada. Y mamá de fotografía todo, por cierto. Todo, Yo llevaba la todo. mía. Mamá de fotografía Con la camioneta. No, esos instrumentos no fueron a sacar robados de aquella escuela. Derechos humanos, del reporte. Garantiza todo O sea, eso. Pero son aliados aquí, ahorita. No. En la escuela no, pero son coyunturales. Aliado por Para un cultura, momento, vaya. para un momento, alcalde. Y de nosotros como MNP, ¿quién es aliado? CDS. Ahora estamos hablando de MNP. Y para Nuevas Ideas ser un aliado CDS, Bien. Sí. no. Como partido político, no. Es un aliado como movimiento social, Sí. Nuevas Ideas. Pero como partido político no puede ser. Es que los sindicatos tienen autonomía de los partidos políticos y tienen prohibición legal. Lo que pasa es que los sinvergüenzas del frente, eso de manera descarada, sus mismos dirigentes aparecen hasta con las camisas y en sus mítines, ahí en el estadio donde estar ahorita. Pero los sindicatos, pero los sindicatos, Para allá donde estaba. los de Por la los escuela, 40 pesos que estaban pagando, que de veras. dejaron sola la escuela política. ya no pagan. Vaya, CDESA, aliado del MNP, porque es un movimiento social. De Nuevas Ideas sí, porque es movimiento social. De Nuevas Ideas partido político no, porque ahí hay una prohibición legal. Porque además una cosa es el movimiento social y otra cosa es el partido político. ¿Cuál es la tarea del partido político? Vincularse con el movimiento social. Y esa es tarea de CDESA, ¿no? ¿De quién es tarea? Del partido, de Nuevas Ideas. Vincularse. Es tarea nuestra. Si somos movimiento social no tenemos ningún problema. Pero si es por partido político, habrá que ir. Eso vamos a ver. En sujetos y actores. ¿Quién determina qué? Luego, ¿quiénes son aliados? Por ejemplo, USA. ¿Qué aliados tienen ustedes? ¿Será la gente de Ghana aliada de Nuevas Ideas USA? No. ¿Serán enemigos? No. ¿Serán amigos? Conocido. Caminan juntos. Alianza. ¿Serán aliados? Aliado estratégico. Serán estratégicos, es decir, caminarán a largas distancias juntos, ganan nuevas ideas, No. o caminarán a corta distancia en una coyuntura. Sí. Entonces son aliados coyunturales. Los aliados estratégicos son los que nos van a acompañar a largas distancias, como corredores de larga distancia. Hay dos corredores, el velocista, que se anda apurado por llegar a la meta en 100 metros, o sea, ya.
2019. Y el tortuguista. Ah, estos son los velocistas. No, y el tortuguista que va despacio porque sabe que Están los corredores de resistencia. Los corredores de resistencia no van tan rápido, pero más constantes. Viene a oler las flores, mira la montaña, llegan a la meta. el panorama y llegan a la Pero meta. corren, son constantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el velocista se cansa rápido. El velocista corre 100 metros con todo y termina. Tipo el leopardo. El leopardo cuando ve la presa en 10 segundos Ya está la presa. corre. El problema es cuando es en cierre. El cierre. A los 100 metros del leopardo cae y debe de quedarse a descansar. Si no llega otro animal y lo mata. Nosotros no somos leopardos. No vamos a correr cortas distancias y nos vamos a quedar cansados. Somos corredores de larga distancia. Nuevas Ideas es un corredor de larga distancia. No podemos ir presos de las prisas. Aunque para la firma sí fuimos. Pero eso no. Chitas. Pero no era la chitas. meta la firma. Sí, por No eso. era la meta la firma. Ajá. La meta, digamos, fue un obstáculo. La pasamos. Y ahí vamos. Segundo obstáculo, que me inscriban. La pasamos. Y ahí vamos. Si la meta hubiese sido la firma, que para mucha gente si así fue, ya me cansé, ya estuvo, di la firma y hoy me voy a la casa y espero que vengan las elecciones. Para los fans. Ya estuvo, todo eso descanso. O sea, nosotros somos corredores de larga distancia, nos van poniendo obstáculos y cada vez más mayores, más grandes. Entonces, eso vamos a diferenciar: aliados, unidad, coalición. Y por último, coyuntura y realidad. Coyuntura es una parte de la realidad, que yo la interpreto analizando esto, fenómenos, actos y hechos en relación con los actores y los sujetos y cómo son las relaciones entre ellos. Es decir, la relación entre sujetos, actores, entre actores, fenómenos y hechos. Para dar más claridad, la relación interna de los cuadrantes. ¿Ya? Relaciones aquí, relaciones aquí, relaciones aquí y relaciones aquí. Relación interna y relación intercuadrante. Relación de esto con esto, de esto con esto, de esto con esto. Todo tiene relación. ¿El actor tiene sujeto con unidad? Sí. ¿El sujeto tiene relación con la realidad? También. ¿La realidad tiene relación con los hechos? Sí. ¿Los hechos tienen realidad con las condiciones? También. Entonces, hay dos tipos de relación. Una pregunta que yo creo que la hemos dejado bien a la izquierda, o no sé si a la derecha o al centro, no sé, pero el detalle es este de que yo lo percibo así. Ajá. Siento que el partido Vamos llega no para sumarse a la estrategia de Arena de manera directa, Ajá. pero sí de manera indirecta en contra de Nayib Bukele. Contra de Nayib. ¿Qué actos te dan a vos, te hacen a vos plantear esa teoría? Vamos a plantear tu teoría. Decís, Vamos se convertirá en un enemigo de Nayib Bukele. Enemigo A la hora de Nayib. de la urna. Vamos a hacer este ejercicio que dice el compañero. Primer actor, Vamos. Segundo actor, Nayib. Ahí está. Ojo, aquí no estamos hablando de nuevas ideas. No estamos hablando de Gana. No estamos hablando de nuevas ideas USA. MNP, Chalchuapa, etc. Por el momento no. Tenemos dos actores, Vamos y Nayib. Ahora, el compañero dice, se convertirá en enemigo de Nayib. En eso es importante determinar
como el actor a analizar en Nayib quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, quiénes son sus aliados, quiénes son sus adversarios. No es lo mismo amigo que enemigo que adversario, ni aliado que amigo. Y un amigo puede ser un adversario, sí, y no en la escuela, pues cuando uno anda detrás de una cipota, unos cheros, vaya, las dos nos gustan la misma, somos adversarios. Y son cheros. Y somos cheros y seguimos siendo amigos. ¿Qué pasa? Gana. ¿Sí? Es el momento. Ahora, y un enemigo puede ser un aliado. Sí, coyunturalmente sí. Coyunturalmente sí. Ahora, lo que pasa es que aquí lo estamos relacionando con Jeep, no con nuevas ideas. Eso es otro. No con nuevas ideas, con una Jeep. Decimos, vamos es un enemigo. Dejémoslo aquí ahorita. Hay que ver los actos. ¿Qué actos te hacen a vos oponer eso? Por ejemplo, cualquiera, lo que te ocurre. Por lo que vos decís, me huele a que lo que quiere es serrucharnos, y que en un momento va a jugar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque a mí lo que me hace pensar el detalle de que viene siendo como un enemigo de Nayib, por el hecho de que a Vamos le dieron un paso libre en el Tribunal Supremo Electoral para que se consolidara como partido político. En menos de un mes ya era un partido político, y a Nuevas Ideas todavía estamos esperando el anuncio oficial en los periódicos del Estado. A mí eso es lo que me hace pensar eso. ¿Habrá otra cosa de lo que has visto últimamente? ¿Cómo se llama el candidato de Vamos? Ay, sí. José Alvarado. ¿Has escuchado lo que dice José Alvarado? No toquemos el discurso. ¿Lo conoces de dónde viene José Alvarado? Tampoco. ¿Alguien conoce de dónde viene? Si fue pastor. Yo solo he oído que es empresario, radicado en Estados Unidos. Empresario de Estados Unidos. A ver a qué se dedica. Tiene una empresa aparentemente De de bio, comida. Comida rápida. Comida rápida, parece. De pronto eso no nos da como ninguna revelación. Vaya, en cuanto al candidato no, pero esto si a vos te da una cosa de peso que Sí. No hay nada más. El hecho de que como en un detalle que ocupan allí, dice de que la gente estaba harta de lo mismo, y de lo mismo de siempre. Aparece Vamos, pero yo siento que es una arma que la ha confabulado la misma ultraderecha para restarle votos a Nayib, porque es un partido nuevo, pero con la misma paja. Entonces Vamos es un actor de derecha. Sí. ¿Y por qué decimos? Pero vamos a ver. Si no hemos escuchado su discurso, si no sabemos de dónde es su origen, del partido su configuración no la tenemos muy clara, ¿por qué es que decimos que es de derecha? Yo sí percibo eso, no sé de dónde, pero lo percibo. Hay ahí como un sentimiento de que es como que no es de izquierda. Por la manera fácil que lo llevaron a cabo. Otro de los puntos es que viene también en apariencia representando al sector empresarial neoliberal en su estructura de donde viene, porque por lo general la gente espera de que la gente de izquierda no venga representando ese sector cuando se presenta como candidato. Vaya, mira, hay otro rollo, ya analizando un poquito así,
sacándole jugo a este rollo. Fíjese que la ultraderecha sigue atacando al FMLN, Ese es otro hecho. Ajá. Al FMLN, al FMLN como partido. la derecha. Y en las encuestas, también atrás. ¿Va? Entonces, la ultraderecha no solo está atacando a Nayib. Pero una cosa, Oye, la llevan a atacar de otra manera. y a nosotros nos sirve que ataquen al frente. ¿Sí, vamos? No, es parte. Sí. La cosa de que No la solo ultraderecha no ataca a Vamos ni lo menciona ni nada por el estilo. Que nadie menciona nada. Nadie menciona a Vamos. Ahora, ¿y el FMLN es amigo nuestro? Sí. Bueno, Es Amigo. que tal vez la cúpula no, pero Sí, la, no, hablamos la del base partido. sí. El partido como... En esto hay que hacer Y el una partido diferencia. con el partido. Cuando nosotros hablamos de partido, estamos hablando de una empresa. La maquinaria. Esos son electoral. empresarios, es una empresa, funciona así. Y los dueños de las empresas son la empresa. Los empleados no. Son la cúpula. Entonces, son las cúpulas. Entonces, cuando decimos FMLN, bueno. son amigos nuestros. No. Medardo González, chero nuestro. Evito, marica. No. Es enemigo nuestro. políticamente. Sí, Políticamente. sí. Dios mío. Y no ese es nuestro objetivo. Y el FMLN ataca a Vamos. ¿A quién queremos derrotar en las Por eso elecciones? me hace pensar a mí a onda. A de los que dos, es- A los dos. Arena y al FMLN. Ahora, al FMLN lo vamos a derrotar electoralmente. Sí, Pues sí. si es que el frente ya no levanta. No. Ahora, ¿de qué se trata? De derrotarlo políticamente. Derrotarlo políticamente. Y Arena lo vamos a derrotar electoralmente. Primero yo. Ese es el objetivo. Si nos Por logramos darse organizar, sí. Eso no está tan claro como la derrota sobre el frente. Ya, partamos de que no está tan claro como la derrota con el frente. Puede ser que sí, porque ahí va arriba en las encuestas. Pero aparece este otro actor. Ahora, como lo que estamos analizando es esta teoría, que Vamos es enemigo del equipo. Estamos viendo algunos actos. Decimos, se inscribió bien fácil. Y al Tribunal Supremo Electoral, ¿quiénes lo componen? Los arenas. Arena, Los cacanazos. FMLN, Sí. ¿quién más? ¿Habrá de gana ahí? No. No hay llegado. Solo Arena y el Frente tienen el tribunal. PCN no Hombre, hay. la gente le gana. Uno. Sí. Y el PCN también. ¿Cuántos magistrados son? Sí. 5. La otra es de la Fiscalía, es de la Corte Suprema. En la Corte Suprema. Yo creo. Bueno, sí, gana. Vaya. Y estos partidos, Arena, FMLN, y gana. Cuando Nayib no se había inscrito en ese partido, eran adversarios nuestros. Sí. Sí. Entonces ahí hay una base. Gana. Hay una base para suponer que efectivamente el tribunal no iba a dejar pasar a un aliado de Nuevas Ideas o a un amigo de Nuevas Ideas. Descartamos a Vamos como Amigo. y como aliado y como amigo. Porque esto nos genera duda. Es que en ese momento el tribunal, o sea, nos estaba bloqueando a nosotros y cómo que ustedes nos dejan pasar. Hay una duda razonable, digamos, en eso. Ahora, ¿llegará tanto para que sea enemigo? Hay que ver. Si nos ataca, ¿ya? Si nos boicotea, si su candidato está a la altura, si su partido está a la altura para convertirse en enemigo, uno tiene que clasificar quiénes son sus enemigos. De pronto, el enemigo nuestro es la oligarquía. Pero un partidito puede ser un adversario, quizás un adversario, ¿no? ¿Por qué? Porque contra él vamos a competir también en la coyuntura electoral. Nosotros vamos a competir contra tres: contra la alianza de Arena,
contra el FMLN y contra Vamos. Adversario electoral. Enemigo. Quizás no tenemos los elementos suficientes. Exacto. Eso, compañeras y compañeros, es lo que pretendemos en este curso. Yo les sugiero algo, les propongo algo, si ustedes lo quieren hacer, que como esto es más práctico, y esto lo ideal es que lo hagamos por grupos. De Chalchuapa, los mismos aliados de Chalchuapa no son los aliados de Nueva Idea USA, ni de San Sebastián San Isidro, ni del MNP. De pronto, cada grupo tiene sus realidades. Y como esta escuela lo que debe ser es práctica. Entonces, pues de aquí nosotros saquemos también estrategias, que aprendamos a hacer el análisis de coyuntura, el mapeo de actores, pero que en la semana nosotros ya vamos con tarea y la vamos haciendo práctica. Y aquí tenemos la teoría, pero la vamos viendo en la realidad, en la práctica. Entonces les propongo para la próxima jornada hacer grupos y por lo menos traer de cada grupo, que aquí vemos 3 grupos, 4 o 5 personas para hacer ese ejercicio. O lo hacen ustedes en el transcurso de la semana. Identifiquen en sus grupos esto. Si no pueden venir los compañeros o ustedes creen que el ánimo no está tan levantado como para estar en estos procesos, hagan ustedes en el ejercicio con sus compañeros cercanos. Identifiquen tanto San Sebastián, San Isidro, USA y Chalchuapa, quiénes pueden ser sus aliados y los ponen. ¿Quiénes son sus amigos? Y los ponen. ¿Quiénes son sus enemigos? Claro. Ponen. ¿Y quiénes son sus adversarios? Y también los ponen. ¿Ya? Hagan este listadito. ¿Y por qué? Porque algunos lo consideran que es amigo. Quizás no es un aliado, quizás no va a andar conmigo en la campaña, quizás, pero de pronto me da 10 pesos, porque es mi chero, ¿ya? Y es chero de Nueva Ideas. Ya, él es un amigo, pero no es un aliado, porque con él yo no puedo ir muy lejos políticamente. De pronto un chero te dice a vos, en esos viernes de chero, te puede decir, mira, yo no me quiero meter en nada de la campaña, pero ya sabes que voy a votar por él. Ya eso ya uno dice, este es un amigo. Su forma de expresión es ir a votar. No es como nosotros, porque nosotros a veces cometemos el error que queremos que toda la gente ande en nuestro ritmo y andamos casa por casa. No, hay gente que realmente lo que es te apoya, te respalda, pero no da acción. Incluso entre nosotros, de pronto si a mí me dicen, armate 10 grupos de aquí a un mes, yo vengo, quizás no tengo nada, pero quizás Pacheco sí. Y te dice a los 3 días, mira, ya tengo 4 grupos armados aquí. Hay gente que así es, ¿no? O a mí me dicen, hacerte una grabación, un video, me va a salir hasta al revés. Bueno, lo intentamos hacer aquí, ¿no? Al revés y sin sonido. Sí, con las patas para arriba. Pero Pacheco sí. Digo, pues, según nuestras habilidades. Y vamos viendo quiénes son esos amigos, esos aliados en nuestros territorios, con la gente que nosotros nos vamos a relacionar. ¿Quiénes son los enemigos? Es decir, aquellos que efectivamente nos van a dar la nota. Así es. ¿Y quiénes son los adversarios? Eso es únicamente una competencia política. Y si tienen relación, si llegan hasta ahí, ¿qué aliado de pronto, perdón, qué amigo de pronto también es un adversario? Porque es michero, pero él es del frente. Él va a hacer campaña por el frente o por arena, pero es mi amigo. Hasta en la familia pueden haber. Mi hijo es arenero y yo soy de Nueva Ideas. Hay casos así, ¿no? Sí. Es que los hijos no siempre salen como uno piensa, ¿no?
Dejamos este ejercicio para el próximo Digo, domingo. Gracias. muchas gracias, compañeros, por su paciencia. Lástima que lo